Hola profesor y compañeras y compañeros, bienvenido a nuestra presentación de todo lo que necesitas para iniciar en la investigación cualitativa, presentado por Francisca Yáñez, Sebastián Rivera, Gabriela Mena, Mirana Pardo y Cristal Parada. Para comenzar con los apuntes que nos ayudarán a iniciar en el largo camino de la investigación cualitativa, debemos comprender que su estudio está dirigido a entender lo que dicen o hacen las personas, grupos o comunidades en su escenario social y cultural, cómo lo interpretan y viven a base de esta experiencia, utilizando una respectiva metodología para que el investigador logre insertarse en el contexto y poder comprenderlo, siempre manteniendo el respeto, el buen diálogo, la comprensión y una perspectiva abierta a las posibilidades y opiniones. La investigación cualitativa nace en Estados Unidos en un contexto de problemas sanitarios, de requerimiento de asistencia social, problemas de salud, educación, urbanización e inmigración en masa, que visibilizan las condiciones de vulnerabilidad que se presentan en Norteamérica, surgiendo de esta manera la implementación de la encuesta social, siendo una base para la investigación cualitativa. De esta manera se da inicio a una etapa de consolidación a partir de lo mencionado ocurrido en los años 20. En esta etapa los investigadores cualitativos se trasladan al campo con escritos que reflejan el paradigma positivista instaurado en esa época. Luego la investigación cualitativa pasa a una etapa de sistematización que se sitúa tras la Segunda Guerra Mundial y también se le denomina fase modernista, ya que aparece una gran cantidad de textos cualitativos para formalizar este método y toda una nueva generación de investigadores se encuentran nuevas teorías interpretativas orientadas a la práctica de la investigación cualitativa, que permitirá dar voz a las clases sociales más populares, encontrándose bajo el postpositivismo. Luego se encuentra el pluralismo, que da comienzo a una etapa en donde los investigadores cualitativos disponen de un gran repertorio de paradigmas, métodos y estrategias para ampliar sus investigaciones. De esta manera la investigación cualitativa va ganando valor político y ético, incluyendo como herramienta de gran valor la entrevista cualitativa, la observación, la experiencia personal, entre otros. Pero en base a su utilización comienza una época denominada como la doble crisis, presentándose a mediados de la década de los 80. A pesar de que se incluye en esta investigación cuestiones de género, clase y raza, los investigadores sociales se enfrentan a esta crisis de representación y legitimación, dejando en mala posición a la investigación cualitativa. En la actualidad estos hechos históricos aún son parte del presente. Si bien la investigación cualitativa tiene reconocimiento, se encuentra en un momento complejo, ya que la sociedad actual se encuentra llena de paradigmas, métodos, técnicas e instrumentos que se pueden elegir y continuar descubriendo por la variedad de interpretaciones existentes, dando los conceptos de clase, raza y género y ansiedad se hacen aún más presentes. Por esto es que la investigación cualitativa requiere de múltiples métodos como la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, entre otros. En cuanto a los rasgos de la investigación cualitativa hablados en el texto de Flick, se menciona que esta cuenta con una variedad de enfoques y métodos, los cuales son adaptables a lo investigado y se usan a conveniencia de los métodos y teorías establecidas. Por otra parte, también se mencionan las reflexiones del investigador, las cuales son parte del proceso y este debe tener una capacidad de reflexión para producir conocimiento, a la vez que toma perspectivas diversas para abarcar lo que necesita en la investigación. En el texto de Flick también se mencionan los problemas que ha llevado los métodos rigurosos de la investigación cuantitativa. En esta línea se menciona que la solución es diseñar métodos abiertos que den cuenta y puedan abarcar la complejidad del objeto de estudio. El objeto hace escoger al método, y los objetos se estudian en su contexto cotidiano y natural. En esta línea se diseñan métodos con apertura a sus objetos para hacer justicia a su diversidad. En cuanto a las perspectivas de los participantes, esto es un elemento muy importante en la investigación cualitativa, ya que los objetos de estudio se abarcan desde la misma visión que los sujetos tienen del mismo, demostrando así la variedad de perspectivas que puede abarcar y los múltiples significados subjetivos y sociales que se asocian a él por parte de los sujetos de investigación. Finalmente, en cuanto a los rasgos de la investigación cualitativa, se menciona que la validez de los estudios se comprueba en función del objeto analizado y por lo tanto no sigue estándares fijos. La validez del estudio se fundamenta en cómo se aplicó ésta al objeto de investigación y en cómo toma relevancia para el sujeto de investigación. En cuanto al papel del investigador, se puede mencionar que este es clave, ya que su relación con el campo es un elemento fundamental en la producción de conocimiento, debido a que sus reflexiones son parte del proceso investigativo, sumado a sus sentimientos. Estos se documentan en diarios investigativos que posteriormente se usan con suma importancia en la investigación total. Procesos de investigación cualitativa de Nelly Bautista. Las perspectivas epistemológicas se refieren a la postura que tendrá el investigador frente a los hechos. En estas posturas encontramos el objetivismo, donde el investigador se centra fuera de los hechos y busca investigar realidades observables, los constructos culturales y el cómo se comunican los sujetos. La realidad se ve como algo absoluto y objetivo. En cambio, en el subjetivismo, el investigador se encuentra inserto en la realidad y sus valores y creencias influirán en esta. Se pretende entender realidades subjetivas, las cuales se verán influidas por los contextos. Busca entender también por qué los grupos sociales se comportan de manera relativamente homogénea. El constructivismo, por su parte, se centra en el ser, las interacciones y los significados que éste le da a los hechos. La realidad se basa en las construcciones del sujeto y se busca entender las representaciones sociales. Y Hurtado la entiende como un procedimiento global, evolutivo, integrador, concatenado y sinérgico, con aspectos secuenciales y simultáneos. El investigador es parte de
un todo y busca un conocimiento acertado. En el pragmatismo cada ser humano tiene la verdad, y la verdad se considera como algo útil. En el caso de la investigación, busca encontrar la utilidad de los hechos o fenómenos sociales para cada persona. La teoría nos permite entender los diversos caminos que llevan al conocimiento de la realidad social. En el interpretativismo, el investigador está inserto con el grupo de estudio y busca entender la interpretación que los sujetos le otorgan a sus realidades internas. En la hermenéutica, el investigador busca la comprensión de hechos particulares que son narrados por los actores sociales, analizando así las interpretaciones y significados que le otorgan a los sucesos. La fenomenología señala que la conciencia muestra la realidad desde un ámbito intencional. Se ocupa mediante la intuición para estudiar las experiencias cognitivas, ocupándose de todas las formas de experiencia que pueden aportar información a la investigación. En el interaccionismo simbólico, el investigador busca la comprensión de la sociedad a través de la comunicación verbal o no verbal. Se busca generar modelos que expliquen las conductas humanas. La teoría crítica busca identificar la naturaleza de las realidades sociales, haciendo un análisis de la sociedad para lograr la liberación de esta. De estas derivan conceptos como la cultura de masa y la cultura de las masas. Una está producida por el sistema y la otra por las mismas personas. Finalmente tenemos el paradigma de la complejidad. Pensamiento complejo busca integrar diversos factores de las realidades, rechazando el reduccionismo unidimensional y apostándole al multidimensional. La investigación cualitativa y cuantitativa no son consideradas técnicas debido a que se pueden enmarcar en un fenómeno y no solo nos ayuda a obtener los datos, por lo cual se le llamará como marcos teóricos o interpretativos. Estos se separan en dos grupos, constructivistas e interpretativos. El marco constructivista se enfoca en la crítica de la sociedad y la búsqueda de nuevas alternativas para elaborar teoría social y transformación. En esta existen dos tendencias que se contradicen. Nos referimos a lo cognitivo y a lo sociocultural. Las corrientes principales son el constructivismo radical, que postula al ser humano como creador y manipulador del mundo; el constructivismo social, que aboca al conocimiento de un mundo compartido; feminismo y estudio de género, que postula al feminismo como medio importante de la construcción del lenguaje y el inicio de los estudios de género. Este es más completo llamarlo por teoría de género, ya que es más integral. Y por último, la corriente psicológica del constructos personales. Su postulado básico es que afirma que los procesos de las personas son canalizados por la forma en que prevén los sucesos. En este marco se plantea la técnica de la energía para analizar la información y los mapas conceptuales como alternativa de análisis más cercana a lo cualitativo. El marco referencial interpretativo, postula la necesidad de comprender el significado de los fenómenos sociales. Sus corrientes principales son el interaccionismo simbólico del paradigma interpretativo psicológico, que nos dice que las personas actúan ante los objetos y personas basándose en los significados que estos tienen para ellos. El interaccionismo interpretativo, que la interpretación le falta más puntualidad y que se nutre de la filosofía postestructural. La etnometodología se centra en la forma mediante la cual las personas enfrentan las situaciones de la vida. El análisis conversacional, que privilegia los discursos de la interacción, o sea, que se centra en la estructura colaborativa de la conversación. La etnografía, que es la descripción e interpretación de un grupo, sistema social o cultural desde la profundidad. La hermenéutica es la teoría y práctica de la interpretación. La fenomenología se centra en la experiencia personal. Las personas evidencian el mundo por cómo lo viven y no por cómo lo piensan. Y por último, la fenomenografía, que es el registro de experiencias subjetivas, cómo se han experimentado los fenómenos, cómo se perciben, conocen y la habilidad de relacionarse con ellos. El texto Introducción a la investigación cualitativa, fases, métodos y técnicas de Joan Bert y Carlos Lozal nos ayuda a caracterizar el por qué utilizar el enfoque cualitativo. En primera instancia, para entrar en el cuestionamiento de por qué este enfoque es una opción, establece una comparación entre el enfoque cuantitativo también, para posteriormente en el capítulo 2 pasar ya a ahondar en las perspectivas teóricas y las características metodológicas que son más propias del enfoque cualitativo. Y luego en el tercer capítulo ejemplifica las situaciones y objetos en las que sería una buena opción utilizar el enfoque cualitativo, poniendo en relieve lo que ya conocemos como la investigación social. Los metodológicos que caracterizan el enfoque cualitativo sería que la investigación cualitativa no tiene una medición contable, una expresión de datos con un carácter numérico, ya que apuesta más por utilizar representaciones conceptuales simbólicas que mantienen la información en su complejidad y su riqueza multidimensional de los fenómenos sociales, buscando una especie de diálogo constante entre los fenómenos estudiados. La realidad estudiada a partir de este enfoque se experimenta desde el punto de vista de las personas o de los grupos estudiados. De esta forma permite comprender los significados y las interpretaciones de los sujetos y las interpretaciones que tienen sobre sus propias acciones. ¿Dónde sería óptimo ocupar el enfoque cualitativo? Sería, por ejemplo, en uno que tenga diversos tipos de contenido. Por ejemplo, para poder explorar más allá de los recursos de los agentes. Recursos como serían los económicos, sociales, culturales. Con lo anterior también hemos podido observar que estos fenómenos ya están insertos en la vida cotidiana, en las diferentes realidades de las que forman parte de los sujetos, como el investigador. Estas destacan las acciones, los deseos, las aspiraciones, sus normas, sus situaciones críticas, entre otras cosas.
nos deja ver que el enfoque cualitativo se aborda más a este tipo de investigación. Como conclusión, podríamos decir que el método cualitativo, según lo que nos dice García, enriquece el campo de la investigación social, debido a que permite un mayor acercamiento del fenómeno de estudio y su metodología se adapta a este, por lo que se logra percibir desde las perspectivas el significado que los propios actores le dan al proceso en el que están inmersos, centrándose de esta manera en un aspecto más emocional y de experiencia del ser humano.